Y bueno, pues el tema que vamos a desarrollar el día de hoy, vamos a empezar con la vida de Moisés, ¿ok? Y el tema es Moisés, el hombre que quiso poner orden en la carne. Y vamos a, el día de hoy, estudiar varias cosas muy interesantes acerca de la vida de Moisés. Moisés, ese nombre significa sacado de las aguas y se llama así, puesto que cuando él nació, el faraón que estaba en ese momento había puesto más trabajos más pesados en el pueblo de Israel. Y entonces estaba dando cuenta que el pueblo de Israel se estaba fortaleciendo más y más y más y más y más. De tal manera que él le dijo a las parteras: cada vez que nazca un hombre, ustedes lo van a matar, ustedes lo van a asesinar, porque pues él ya no quería que se multiplicaran más el número de hebreos. Entonces estas parteras no le hicieron caso, temieron al Señor. Ellas no mataron a todos los niños, dijeron: es que nosotros cuando llegamos ya las mujeres hebreas son muy fuertes y por eso pueden tener hijos, porque son muy robustas. Entonces dice la palabra de Dios que Dios bendijo a las parteras por haber guardado de la vida de estos niños, pero el faraón no se quedó ahí. Faraón dijo: bueno, entonces si no se mueren, pues vayan y échanos al agua. Cuando nazcan y vean que es niño, échenlos al agua. Entonces su madre, Jocabed, la cual era una mujer temerosa de Dios, tuvo un acto de fe. Hebreos 11:23 dice la Biblia: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Qué bueno que nació niño hermoso, ¿no? Porque si no, a lo mejor sí lo echaban. Pero no, realmente pues era ese amor de padres que querían guardar a Moisés. Entonces esta Jocabed prepara una balsita de juncos, la pone en el río Nilo y ahí pone a Moisés. Y entonces la hija de Faraón recoge a este niño y casualmente en esas diosidencias de la vida manda pedir a una hebrea que lo amamante, que lo cuide. Y bueno, pues Jocabed es la encargada de cuidar a su propio hijo. Entonces, nosotros vamos el día de hoy ver el primer acto que nosotros vemos en la Biblia acerca de lo que hizo Moisés. Dice la Biblia en Éxodo capítulo 2, versículo 11, cuando Moisés ya creció siendo hijo de la hija de Faraón, teniendo las costumbres egipcias, aconteció algo que es muy importante, que nosotros nos hagamos muchas preguntas acerca de lo que vamos a ver a continuación. Dice la palabra de Dios en Éxodo 2:11: en aquellos días sucedió que creció ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. ¿Okay? Entonces esto era algo aparentemente normal dentro de Egipto. Los capataces eran encargados de que el pueblo de Israel hiciera esas duras tareas, y dice la palabra de Dios que vio a un egipcio golpear a uno de los hebreos, sus hermanos. En ese entonces, según lo que dice las escrituras, ya sabía este Moisés que los hebreos eran sus hermanos. Algo estaba pasando. Vio una injusticia, le dolió en su corazón su pueblo. Y yo quiero que nosotros nos pongamos a analizar qué es lo que nosotros hacemos cuando nosotros vemos injusticias. Hay muchas maneras en que nosotros podemos reaccionar. Es más, hay cosas que quizá nosotros podemos justificar que las hicimos porque vimos una injusticia, pero muchas veces no es lo correcto. Muchas veces nos dejamos llevar por la carne. ¿Por qué se dividen a veces las iglesias? Porque hay veces que la gente dice: vi una injusticia. Y entonces alguna injusticia que pudo llegar a ver esta persona fue lo que justifica lo que esa persona hizo. Ahora, ¿es la voluntad de Dios eso? Eso es algo muy distinto. ¿Ok? Nosotros en nuestro trabajo podemos hacer algo de acuerdo a alguna injusticia que estamos viendo. Podemos hacer algo en contra de nuestro jefe. Podemos hacer algo en contra de alguien que está trabajando con nosotros.
pero ¿es justificable que nosotros hagamos algo? ¿Siempre hay que hacer algo? Este es un tema para desarrollar, ¿no? Un tema muy importante, porque nosotros, por ejemplo, vemos varios casos en donde aparentemente cuando viene una injusticia, cuando vienen pueblos vecinos a atacar el pueblo de Israel, ¿qué les manda el Señor? Extermínenlos. Pero en ocasiones Dios bendice un corazón como el de David, el cual, a pesar de que estaba viviendo una injusticia, ¿recuerdas que Saúl lo quería asesinar? A pesar de estar viviendo esa injusticia, David no quiso tomar ninguna acción. Y la palabra de Dios nos muestra que David era un hombre conforme al corazón de Dios. Pareciera que a veces sí y a veces no. Pero cuando sí y cuando no. O sea, cuando Dios nos manda a reaccionar y cuando Dios nos manda a esperar. Este es un tema muy importante. Porque a veces nosotros queremos ser esa mano de justicia de parte de Dios. Queremos ser esas personas que hacen aparentemente que se haga la voluntad de Dios, pero no sabemos cómo hacerlo. Dice la Biblia, aquí en el versículo 12. Entonces cuando Moisés vio esta injusticia, dice la Biblia, entonces miró a todas partes. Y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, si nosotros no supiéramos lo que sigue, pensaríamos, wow, se está levantando un hombre a hacer justicia, le va a ir bien. Se está levantando un hombre a defender a su pueblo, le va a ir bien. ¿Tú crees que le puede ir mal a un hombre que defiende a su familia? ¿Crees que le pueda ir mal a un hombre que defiende algo que es correcto? Bueno, pues aparentemente es lo que hizo Moisés. Él defendió una causa justa, pero lo hizo de una manera en que nadie se lo pidió. No se lo pidió el Señor. Esto es algo muy importante, porque nosotros podemos ver una injusticia, pero Dios nos ha mandado a hacer algo para esa injusticia. Es que pues el no hacer nada a lo mejor nos hace partícipes de esa injusticia, a lo mejor es la lucha que muchos pueden tener. Pero la Biblia nos enseña varias cosas que debemos de tomar en cuenta para que nosotros podamos actuar en medio de una injusticia. Santiago 1:19 empieza la palabra de Dios a mostrarnos. A ver, yo veo una injusticia, veo algo que no está bien. ¿Cómo es que yo voy a reaccionar? Santiago 1:19 da un muy buen consejo. Dice la Biblia, por eso, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. A ver, este es un buen consejo. Cuando tú veas que algo no está bien, no luego vengas y pongas juicio. Dice la Biblia, sea pronto para oír. Una de las cosas que me gusta cuando yo estoy viendo algo con lo que yo no estoy conforme es me acerco a preguntar qué es lo que está pasando. Oye, ¿por qué tienes esta actitud? Oye, ¿por qué te estás portando de esta manera? Oye, estás haciendo las cosas de una manera que pareciera incorrecta. ¿Estás bien? Lo primero, antes de ejecutar el juicio, es preguntar. Siempre pregunta el por qué están pasando las cosas, ¿ok? Dice la palabra de Dios aquí en Santiago 1:19, sea pronto para oír, tardo para hablar y sobre todo tardo para airarse. Okay. Aquí hay varias cosas que yo tengo que tomar en cuenta cuando yo veo una injusticia. Yo nunca voy a actuar porque yo esté enojado por esa injusticia, no, porque mi enojo me va a cegar. Voy a decir cosas que no tengo que decir. Muchas veces yo he preferido decir, a ver, esto es una injusticia, me voy a poner en oración, Señor, guíame, Padre mío, quiero que cuando hable este tema del cual yo creo que es injusto, yo no esté enojado. Yo no quiero tomar una parte equivocada, porque cuando nosotros estamos enojados, ¿cuántos saben que dejamos de escuchar?
En verdad, cuando tú estás enojado, dejas de escuchar, dejas de poner atención y solamente te dedicas a defender tu punto. Ahora, la Biblia dice en Santiago 1, versículo 20, uno de los versículos más importantes que hay para reaccionar ante una injusticia. Dice, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Repite conmigo, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hay veces sentimos que somos ese brazo de justicia de parte de Dios, pero realmente no es eso. Realmente es que estamos enojados y queremos sacar ese enojo y queremos sacar esas frustraciones. Y no nos importa cómo se sienta la otra persona, no nos importa restaurar a la otra persona, no nos importa ayudar a la otra persona. Lo que queremos muchas veces es que esa ira que tiene el hombre, esa ira que tenemos nosotros, sea saciada. Me gustaría que me acompañaras al libro de Gálatas, capítulo 6. Versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con un espíritu de mansedumbre. ¿Ok? Escucha muy bien, aquí hay alguien con un espíritu distinto que busca, ¿qué? La restauración de su hermano. No directo la ejecución, la restauración de su hermano. Es muy distinto cuando tú eres un instrumento de Dios, cuando ves una injusticia, una debilidad. Nosotros debemos de entender cuál es nuestro papel como hijos de Dios. Nosotros somos reconciliadores, nosotros estamos ahí para ayudar. A veces cuando vienen personas a una consejería, piensan, ¿no?, que o me voy a poner del lado del hombre o me voy a poner del lado de la mujer. Esa no es mi tarea como pastor. Mi tarea tampoco es ser juez y decirle tú estás bien y tú no estás bien. ¿Cuál es la tarea del pastor? Reconciliar. Esa es mi tarea. Esa es mi responsabilidad. ¿Y cómo nosotros podemos reconciliar? No dando nada más la razón, tú estás bien, tú estás mal. A veces con eso no se gana nada. Lo que buscamos es de que las personas hagan las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. Hay jueces allá afuera, hay personas allá afuera que a lo mejor te van a dar consejos, ¿no?, para hacer muchas cosas, pero la tarea del pastor es distinta. Ahora, la Biblia nos enseña aquí que nuestra tarea, si vemos a alguien que no está haciendo la voluntad de Dios, ¿cuál es? Con un espíritu de mansedumbre, restaurar a las personas, ¿ok? Dice la palabra de Dios, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ese es un buen parámetro. ¿Cómo actúas con la gente cuando se equivoca? ¿Sabes cómo? Como te gustaría que reaccionaran contigo cuando tú te equivocas. Porque a veces nos hacemos los que no nos equivocamos. Y juzgamos desde ese punto. Todos los que estamos aquí nos hemos equivocado, ¿sí o no? ¿Hemos sido desechados? Entonces, ¿por qué desechas a la gente? A veces nosotros desechamos a las personas. No, tú ya no. No, tú sí. No, tú ni cristiano has de ser. Híjole, yo creo que si nos conocieran a cada uno de nosotros, muchos ya nos hubieran desechado. Porque nos seguimos equivocando, ¿sabes? Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros debemos de restaurar a las personas. Es la tarea. Entonces, aquí vemos a Moisés, el cual miró para todas partes, viendo que no parecía nada, y mató al egipcio y lo escondió en la arena. Bueno, pues en el Antiguo Testamento pareciera que cuando un hombre hebreo toma justicia por su propia mano, pareciera que no está mal. Es más, muchas veces hasta se convirtió, ¿no? Nosotros vemos la historia de los reyes, la historia de los jueces. Nosotros vemos a grandes hombres que se levantan para hacer justicia. ¿Cuál fue la diferencia entre estos hombres y Moisés? Bueno, algo que debemos de entender es que el fin no justifica los medios y que hay actos que quizá otros hacen, pero con un corazón distinto.
tenemos el ejemplo, por ejemplo, en Marcos capítulo 12, versículo 42, acerca de una viuda pobre, la cual hizo lo mismo que otras personas, pero no fue tomado de la misma manera de Dios. Dice la Biblia, Marcos 12, 42, y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca, porque todos han echado lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. Entonces vemos que una misma acción puede tener tanto la aceptación de Dios como el rechazo de Dios. Vemos, por ejemplo, en 1 Samuel 16, 7, que cuando fue escogido David para ser el rey que iba a sustituir a Saúl, dice la palabra de Dios que llega Samuel, ve a los hermanos de David, ve al hermano mayor, el cual era guerrero, el cual era fuerte, el cual era grande, y casi lo escoge a él. Pero dice la Biblia aquí en 1 Samuel 16, 7, y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Aquí hay 2 cosas muy importantes. Los actos no determinan si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Escucha muy bien. Los actos no determinan si estamos haciendo lo correcto delante de Dios. Lo que lo determina es el corazón. Puedes estar sirviendo con un mal corazón. Puedes estar viniendo con un mal corazón. Puedes estar en tu papel de padre, de esposo, pero tener un mal corazón. No solamente es el acto, lo que nosotros hacemos, sino es el corazón, ¿ok? Entonces, ¿qué fue lo que movió a Moisés a hacer este acto de asesinar a este griego, ya lo llevé a Grecia, a este egipcio? Hebreos 11:24 nos dice qué fue lo que movió en su corazón. Dice la Biblia: por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. El libro de Hebreos nos revela algo que no nos revela el libro de Éxodo. Nos revela que Moisés, aún estando en el palacio de Faraón, él no quería llamarse hijo de la hija de Faraón, sino que escogió antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Qué era lo que movió a Moisés a hacer lo que hizo? Bueno, Hebreos 11:24 me dice a mí que lo que lo movió a hacer este acto era la fe que tenía. Entonces pareciera que no es algo malo, porque es un hombre buscando poner en orden una situación que no estaba en orden. Es un hombre que, según Hebreos 11:27, prefería la recompensa de Cristo sin importar la consecuencia. Hebreos 11:24 al 27 me dice a mí que deliberadamente Moisés escogió padecer, sabiendo que iba a padecer por el asesinato de ese hombre. Y es comparado ese padecimiento con los padecimientos de Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que estuvo mal en este hombre? ¿La motivación fue la correcta? Sí. ¿Tenía fe? ¿Lo que hizo estuvo bien? Bueno, en ese entonces pues eran los medios que se utilizaban. Pero vamos a ver qué fue lo que estaba en el corazón de Moisés. ¿Qué fue lo que estaba mal? Porque realmente él, aunque era un hombre de fe, aunque era un hombre que escogió hacer lo correcto, había algo en su corazón que no estaba bien. Dice en Éxodo capítulo 2, versículo 13. Nos va a revelar mucho este versículo. Nos va a decir cuál fue el problema con Moisés. Moisés le puso un alto a una injusticia.
Moisés lo hizo en un acto de fe, ¿ok? Dice aquí la Biblia, al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Wow, eso parece algo bueno. Y él respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto. Bueno, pues Moisés era un líder para los egipcios. Era el hijo de la hija de Faraón. Moisés sí tenía autoridad sobre los esclavos, ¿sí o no? Como autoridad egipcia, claro que la tenía. Entonces, Moisés, con esa autoridad egipcia que él tenía, busca aplicar esa autoridad en estos siervos para parar una pelea, ¿ok? Pero aquí hay dos cosas que le dicen los de su pueblo. Y son dos cosas muy importantes. Número uno, ¿quién te puso como príncipe y juez de nosotros? Moisés tenía autoridad entre los egipcios. Moisés quizá tenía autoridad en cuanto a las labores de trabajo de los del pueblo de Israel. Pero Moisés no tenía la autoridad ni como juez ni como príncipe. ¿Por qué? Porque Moisés era considerado egipcio y los egipcios eran idólatras, eran asesinos, eran soberbios, eran orgullosos. Entonces aquí vemos al hebreo decirle, ¿quién te ha puesto a ti? ¿Quién te ha puesto a ti como una autoridad sobre nosotros? Y este hebreo, a pesar de que Moisés estaba haciendo lo correcto, no reconoce la autoridad de Moisés sobre su vida espiritual, sobre sus relaciones con sus compatriotas. ¿Ok? Entonces, esta fue la primera pregunta. La siguiente pregunta que le hacen es la siguiente. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Y este es otro tema, porque los hebreos sabían cómo estaba reaccionando este Moisés. ¿Estaría reaccionando este Moisés como un hombre de Dios? ¿Estaría reaccionando este Moisés como un salvador que ellos esperarían tener? ¿Estaría reaccionando Moisés a la manera en que Dios les había pedido reaccionar con las naciones vecinas? Bueno, antes vimos el ejemplo de José, el cual no con violencia, sino a través de aún someterse a las autoridades de Egipto, pues llegó al lugar al que llegó. Ahora vemos aquí que Moisés fue librado fue librado de Faraón cuando él era pequeño, cuando él lo iban a asesinar. Éxodo capítulo 1, versículo 16. Y vamos a ver la similitud que hay entre Moisés y Faraón en la resolución de problemas. ¿Ok? Dice Éxodo 1, 16. Cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida y preservaron la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, ¿por qué las mujeres hebreas no son como las egipcias? Pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ellas. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. A ver, ¿cómo actuaba Faraón cuando veía un problema que lo sobrepasaba? Asesinato. Lo quería erradicar. Recuerda que Faraón se sentía Dios. Pensaba que era Dios. Él creía que la vida de las personas estaba en sus manos. Entonces él dijo, bueno, pues fácil. Hay un problema, vamos a eliminarlo. ¿Ok? Pero dice la palabra de Dios que Dios bendijo a aquellas que preservaron la vida. Para Dios es importante la vida.
Éxodo 1:22. Cuando vio que esto no era posible, dice la Biblia, entonces Faraón mandó a todo el pueblo diciendo: echad al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservad. ¿Ok? Preservar la vida. Entonces, ¿cuál era la manera de actuar de Faraón? Eliminar el problema, erradicar el problema, asesinar a quien se tuviera que asesinar para que los deseos de Faraón se llevaran a cabo. Y algo de Faraón estaba en el corazón de Moisés. Porque cuando Moisés vio el problema entre sus hermanos, ¿cómo quiso actuar? Como él había aprendido de Faraón. Había algo de Faraón en la vida de Moisés. Había algo que Moisés tendría que aprender a actuar, porque Moisés no era Dios. Moisés después fue conocido como un hombre manso, como un hombre obediente. Pero nosotros nos damos cuenta que en este momento Moisés no era este hombre manso. ¿Ok? Y yo quiero hacer alguna pregunta que es con la que vamos a concluir al final. ¿Habrá algo de Egipto que queramos aplicar en nuestra vida cristiana? Algo que aprendimos del mundo, que nosotros lo queremos aplicar en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, cuando un hermano se equivoca contigo, hay personas que quieren que el otro se gane el perdón, ¿no? Y lo aprendieron en Egipto. Lo aprendieron ahí en el mundo. ¿Cuántas cosas no traes arrastrando que aprendiste de tu papá, de tu mamá? Tu papá cuando se enojaba salía de la casa, ¿no? Se iba a dar vueltas. Algunos se iban a emborrachar. Cuando estaban tus papás a lo mejor enojados, se dejaron de hablar 2, 3 días. Y tú quizá aprendiste eso de Egipto. A lo mejor en las noches tus padres se sentaban alrededor de la televisión. Y ahorita pues no están alrededor de la televisión, pero cada quien está en su dispositivo. Hay tantas cosas que quizá tienes de Egipto. Nuestra diversión realmente te sigues llenando de las cosas del mundo. Es lo que te mueve a ti, tus amistades, tus pláticas. ¿Realmente son pláticas y amistades que glorifiquen a Dios? Si tú no tienes un amigo con el cual tú digas, wow, esta amistad glorifica a Dios, ¿sabes? Ora por un buen amigo. Ora por un buen amigo que te pueda acompañar. Fíjate que a mí a un inicio me decían, había muchas personas que me decían, ministerio pastoral, que es bien horrible porque es de mucha soledad. ¿Y sabes algo? El ministerio pastoral es increíble. El ministerio pastoral te rodea de un montón de amigos, de un montón de hermanos, de un montón de gente bien especial. Dios te permite conocer a gente de una manera bien profunda. Pero hay que orar por eso, ¿sabes? Hay que orar para que Dios atraiga a nosotros nuevas amistades, nuevas pláticas, nuevas conversaciones. Que nosotros entendamos que si hemos sido llamados por Dios, no podemos guardar algo todavía de Egipto en nuestra vida, porque si nosotros guardamos algo de Egipto, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber consecuencias, ¿ok? Bueno, pues este Moisés tenía varias cosas de Faraón. La primera cosa que tenía de Faraón era el sentido de independencia. El sentido de no tener que escuchar la voz de Dios para reaccionar, sino simplemente ve algo mal y lo busca solucionar. Hermanos en Cristo, nosotros no podemos actuar de la misma manera. Si tú ves alguna injusticia, lo primero que tenemos que hacer es ponerlo en oración. Si vemos que en la familia se están peleando, antes de llegar con yo soy un hijo de Dios y con el hijo de Dios nadie se mete, ponlo en oración. Señor, te pido por los corazones de mi familia. Te pido, mi Señor, que aquí no predomine a lo mejor algún argumento, sino que predomine tu voluntad. Entiendo que es un ataque del enemigo que quiere dividir a la familia. Permíteme no ponerme de este lado o no ponerme del otro lado. No ponerme del lado de la justicia nada más, sino buscar por medio de este problema que mi familia se una. Pero a veces nos dejamos llevar y creemos que poniéndonos del lado correcto
Estamos haciendo la voluntad de Dios. Vemos aquí que Moisés tenía este sentido de independencia. Moisés decide asesinar a este hombre egipcio, ¿ok? Y debemos de tener mucho cuidado nosotros al tomar estas decisiones aparentemente correctas sin la voluntad de Dios. Debemos de tener mucho cuidado. Nuestro deseo por las cosas del mundo es algo de lo cual nosotros debemos de tener muchísimo cuidado, porque a lo mejor todavía hay esa parte de Egipto en nosotros. Todavía estamos ahí, ¿no? Buscando las cosas de este mundo. Si eres una persona, yo antes de ser cristiano me iba a dar vueltas ahí a galerías a ver qué compraba, ¿no? No tenía ninguna necesidad. El día de hoy a lo mejor la gente no es así, ¿no? De irse tanto a dar vueltas a las plazas, pero a lo mejor ahí estás en Amazon, ¿no? Hasta 3, 4, 5 de la mañana, ¿no? Y decía una persona, yo lo hago como terapia, lleno mi carrito, nunca compro nada, pero lleno mi carrito. Y pero desperdiciamos mucho tiempo. Si ese tiempo que usas en llenar tu carrito lo usaras en buscar al Señor, híjole, a lo mejor las cosas serían distintas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 3, dice la Biblia que vendrá tiempo en donde las personas iban a buscar las cosas de este mundo. Dice la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. A ver, pregunta, ¿tú estás sufriendo la sana doctrina? ¿Estás estudiando doctrina? ¿Estás padeciendo por ella? O a lo mejor eres una persona más que viene aquí a buscar a un Dios que cumpla sus deseos, que cumpla su voluntad, que haga su chamba, ¿no? Dice la Biblia, vendrán tiempos cuando la gente no va a sufrir la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Hay muchos pastores que hablan de acuerdo a los deseos de las personas. Yo he visto varias iglesias, yo les he dicho a mis hijos, cuando ustedes crezcan y si quieren algún momento visitar una iglesia, claro que pueden. Ustedes pueden ir a una iglesia, menos les he dicho 3 iglesias. Pueden visitar la que ustedes quieran, menos estas 3. ¿Por qué? Si ahí hablan de Dios, si ahí a lo mejor cantan canciones para Dios. Y les puse este ejemplo, mira, tu mamá sabe cuando un agua es de Jamaica natural o Jamaica artificial. Yo sé cuando el mensaje es algo que glorifica a Dios o solamente le dan la embarrada ahí, y parece. Hay mensajes centrados en el hombre. Dice la Biblia que va a haber momentos en que estas iglesias van a ser más que las iglesias de sana doctrina. Y no solamente van a ser más, sino van a ser más grandes y van a ser más numerosas. Y lo peor de todo es que dice que estas iglesias van a apartar la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Ya no van a hablar la palabra de Dios, van a contar historias. ¿Te has encontrado con esos mensajes? Donde todo lo que hablan son historias, donde todo lo que dicen son historias y fábulas y enseñanzas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. He escuchado tantos de esos mensajes. Ay, el Señor me dijo que estas cosas no son para todos, son para ti. Arrebátalas. Las bendiciones son para ti. Si otros no las quieren, tú arrebátalas. Ay, ¿dónde está eso en la Biblia? Y la gente, sí, amén, gloria a Dios, ay, qué bonito. Salen todos empoderados y vacíos del Espíritu de Dios. Salimos con mucho ánimo, pero no hacer la voluntad de Dios. Así con ese ánimo con el cual fue Moisés a asesinar a este hombre, pero no necesariamente estaba haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que sacar a Egipto de nuestros corazones, lo que hemos aprendido. Hay muchas cosas que están bien. Digo, si tú te dedicas a los negocios, el tema del coaching y todo eso es bueno, aplícalo en los negocios. Pero en tu vida espiritual, aplica la palabra de Dios. Ten mucho cuidado de no aplicar el coaching en tu vida espiritual. Porque
porque no vas a tener lo suficiente. Dios no ha puesto su espíritu en el coaching. Dios no ha puesto su espíritu en las pláticas motivacionales. Dios ha puesto su espíritu en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios es suficiente para redarguir, para enseñarnos, para instruirnos en justicia, a fin de que el hombre de Dios, los hombres de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. La palabra de Dios es suficiente para nuestra vida espiritual. Ten mucho cuidado cuando te empieces a llenar de otras cosas, porque vas a acabar como Moisés, con buenos deseos, pero sin las herramientas para hacer la voluntad de Dios. Hay que tener mucho cuidado con Egipto. Egipto está en cada uno de nosotros, nuestros corazones. Y es una lucha constante por hacer lo que Dios les mandó al pueblo de Israel. Salgan de Egipto a adorarme. Ese fue el mandamiento por el cual Dios mandó a llamar a Moisés, salir de Egipto a adorar a Dios. Y es un mandamiento que nosotros tenemos todos los días en nuestro corazón. Salgan de Egipto a adorarme. Vamos a adorar al Señor, vamos a buscar al Señor. Ahora, vimos que Moisés actuó por fe. Vimos que Moisés aparentemente hizo justicia, pero también vimos que Moisés aprendió de Faraón sus maneras y las buscó aplicar, y por eso tuvo consecuencias. Dice en Éxodo capítulo 2, verso 15, oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. ¿Ok? O sea, el asesinato tiene consecuencias. El que tú reacciones con ira va a tener consecuencias. El que tú no saques lo que has aprendido de Faraón y de Egipto en tu corazón va a tener consecuencias. Pero por último me gustaría terminar con esto. Hebreos 11, 27. La Biblia dice, Hebreos 11, 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Tuvo consecuencias, sí. Pero dice la Biblia que no temió al rey, porque él estaba confiando. Quizá no somos perfectos, quizá a veces hemos actuado mal, quizá en donde estamos ahorita es la consecuencia de malas decisiones que hemos tomado. Pero dice la palabra de Dios que si nosotros nos sostenemos viendo al invisible, Él va a usar todo lo que ha pasado en nuestras vidas para su gloria, aún nuestros errores y nuestras equivocaciones. Es por eso tan importante que ahorita, busques aferrarte a Dios. No sé en qué etapa estés, si estés en la etapa del palacio, si estás en la etapa del estar, ¿cómo se dice cuando lo echaron fuera de su pueblo? Exiliado. Estás en una etapa fácil o difícil. Lo importante es conocer la palabra de Dios, llenarnos de la palabra de Dios, porque como hombres necesitamos, cuando vengan injusticias, cuando vengan problemas, no actuar por nuestra carne, sino actuar basado a la palabra de Dios. Y lo único que nos da un corazón correcto para actuar en momentos difíciles es estar pegado a esto. Puedes tomar la misma decisión sin estar pegado a esto y no ser agradable a Dios, como la historia de la viuda. Puedes hacer lo mismo que alguien del cual Dios se agrada, pero lo haces en tus fuerzas y no por obediencia al Señor. El día de hoy es tiempo de que nosotros, si hay algo de Egipto en nuestros corazones, lo saquemos y que busquemos llenarlo con la palabra de Dios. Ahí en tu lugar, cierra tus ojos y vamos a orar. Señor mi Dios, quizá cada uno de nosotros hemos aprendido tantas cosas en nuestras relaciones, en la vida, en lo que es importante. Hemos mal aprendido quizá de nuestros padres, de nuestros amigos, de nuestro medio, del mundo. Y el día de hoy te pedimos perdón, porque hemos querido aplicar todo eso a las cosas espirituales.
Perdón si hemos querido meter al mundo en la iglesia. Perdón si hemos querido meter al mundo en nuestra vida espiritual. Perdón si hemos querido meter al mundo como norma para nuestro comportamiento, mi Señor. Porque el día de hoy somos buenos ciudadanos si no somos incómodos a los demás. En algún tiempo se nos llamó protestantes porque de todo protestábamos. Hoy ya no, hoy nos quedamos callados. Hoy no abrimos nuestra boca. Hoy vivimos en temor, solamente pidiéndote cosas para nosotros. El día de hoy, mi Señor, muchos solamente se enfocan en sus problemas personales, en sus problemas matrimoniales. No se enfocan en hacer tu voluntad, en compartir el evangelio. No les interesa prepararse, mi Señor, para llevar a cabo la gran comisión. No les interesa lo que a ti te interesa, mi Señor. Les interesa que tú resuelvas sus problemas. Señor mi Dios, te pedimos perdón y te pedimos ayuda para que nos ayudes a sacar todo aquello que hay de Egipto en nuestros corazones, todo aquello que hay de Faraón, de actuar independientemente de ti, independientemente de tu palabra, y que nos ayudes, mi Señor, a ser más como Cristo, el cual fue obediente hasta la muerte, muerte de cruz. Gracias te damos, Padre, por esta enseñanza, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.